Parto saludando a nuestros anfitriones, Herman von Willenbrock, presidente de la SOFOFA, Cristal Larroulé, vicerrector de posgrado de la Universidad del Desarrollo, autoridades presentes, señoras, señores. Quiero agradecer particularmente a quienes me precedieron en la palabra por sus elogiosos comentarios sobre el Banco Central y su gestión. Ciertamente esto es algo que nos compromete. Por otra parte, aunque ya lo hice en privado, hoy día quiero hacerlo públicamente, quiero felicitar a mi sucesor a partir de diciembre de este año en el cargo de la presidencia del Banco Central, Mario Marcel, y desearle el mayor de los éxitos en su gestión. Mario, quiero decirlo claramente, tiene todas las condiciones, tanto profesionales como personales, para ser un gran presidente del Banco Central. En lo personal, solo me queda decir que para mí ha sido un privilegio servir a mi país desde esta gran institución que es el Banco Central de Chile. Parto entonces ahora con mi presentación y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hablar primero sobre la economía internacional, pero me voy a concentrar en América Latina. Creo que es una región que hoy día está teniendo cambios interesantes y particularmente para esta audiencia es un destino muy importante en términos de nuestras relaciones comerciales con ellos. Y luego voy a hablar más largamente sobre el escenario local. Que hable sobre América Latina, principalmente en el escenario externo, no significa que no vaya a mencionar algunas cosas respecto a lo que está sucediendo en algunas otras partes del mundo. Entonces partamos con América Latina. Como lo decía, de hecho, recién el subsecretario, América Latina tuvo un shock importante de términos de intercambio, que aquí se observa en los últimos años. Una caída importante de precios después de un periodo largo de aumentos significativos en los términos de intercambio, los precios de las exportaciones, los precios de los commodities. También en los últimos años hemos tenido una reducción, y eso se ve aquí, del flujo de capitales externos, en términos gruesos, generales. Sin embargo, en lo más reciente, empezamos a ver algunos cambios en estas tendencias. En primer lugar, los términos de intercambio dejan de subir. De hecho, el próximo año se espera una cierta estabilidad, incluso una pequeña alza. Y por otra parte, si algo hemos visto en el último tiempo, un nuevo influjo de capitales, no solamente a Chile, sino que a la región, a América Latina, y a los países emergentes en general. Más tranquilidad respecto a lo que va a suceder con la política monetaria en Estados Unidos y, por lo tanto, flujos de capitales significativos a los países emergentes y, en particular, en América Latina. Aquí vemos cómo cambia la tendencia y en el último tiempo se empieza a observar estas nuevas entradas de capitales a la región, que por lo demás tienen que ver con algunas cosas que voy a mostrar más adelante, con las apreciaciones de las monedas, con los mayores precios de los activos. La estructura de exportaciones de América Latina, también el subsecretario tocó algo de eso, está muy concentrada en materias primas. Más de un 50% son materias primas. Y eso evidentemente implicó que esta caída en el precio de las materias primas tuviera un efecto sobre nuestra economía. En el panel de la derecha vemos cómo ha sido el crecimiento de los países de América Latina y comparado con países que se llaman de las Asia 5. Malasia, Indonesia, Tailandia y otro par, Singapur y otro que se me olvida, durante el último tiempo. ¿Y qué es lo que vemos? Que durante una parte importante de los últimos años crecieron a tasas relativamente similares. Un poco más los países estos asiáticos que son muy dinámicos, que tienen altas tasas de ahorro, y ojo, algunos de ellos son exportadores de materias primas. Sin embargo, en el último tiempo, esa diferencia, los últimos ya varios años, 4 o 5 años, esa diferencia se ha ampliado y América Latina, de hecho, ha tenido crecimientos muy bajos y decrecientes en el tiempo, mientras que los países de Asia mantuvieron crecimientos elevados. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad es que es cierto, la parte de la baja el precio de los commodities fue un elemento importante dentro de nuestro menor crecimiento, pero naturalmente hay mucha heterogeneidad en la región, en América Latina, y también parte del menor crecimiento tuvo que ver con temas idiosincráticos, temas propios de cada país. ¿Quién puede negar, por ejemplo, que el menor crecimiento de Brasil, 2 años de caída del producto sobre 3%, que obviamente que están influenciando mucho estas cifras negativas de acá? Brasil es por lejos la economía más grande de la región. ¿Quién puede negar que en ese país hubo elementos propios que tuvieron que ver con esta caída importante de la actividad económica? Y así, también en distintos países de la región ha habido elementos internos que se han sumado a este shock externo de términos de intercambio. De nuevo, la buena noticia, así como que por un lado los términos de intercambio habían dejado de caer y por otro lado volvían los flujos de capitales a la región, es que las proyecciones de crecimiento para la región se han estabilizado.
Aquí vemos cómo fueron cayendo durante todo este periodo las proyecciones de crecimiento para la región, para estos años, y vemos que las últimas dos, que son abril de 2016 y octubre de 2016, están una encima de la otra. Una es la línea rosada y la otra es la línea punteada. La línea punteada es la última, que son básicamente las mismas. ¿Qué significa eso? Que se dejaron de corregir hacia la baja las proyecciones de crecimiento en la región. Hoy día se mantienen las mismas proyecciones. ¿Y por qué? Porque vemos buenas noticias en algunos países muy importantes que habían tenido un desempeño muy negativo, particularmente me estoy refiriendo ahí a Argentina y a Brasil. Ahí está en un mapa esto. El 2016 es la parte izquierda de esta diapositiva. Vemos los países en rojo que tuvieron crecimiento positivo, los en celeste, azul claro, crecimiento positivo pero bajo su promedio histórico, y los verdes arriba de su promedio histórico, que son la verdad es que muy pocos. Y vemos que la gran mayoría de la región tuvo crecimientos negativos o por abajo de su promedio histórico, y destacan en particular ahí Brasil, Argentina, Venezuela y Ecuador. Para el 2017 solamente quedan dos de ellos, Venezuela y Ecuador. Argentina y Brasil tendrían crecimiento positivo. El resto de los países tendrían crecimiento algo más alto que el que tuvieron este último par de años, y eso significa entonces un crecimiento también más elevado para la región. En todo caso, persiste la heterogeneidad entre los países, derivada de temas idiosincráticos. Y una de esas heterogeneidades tiene que ver con la reacción de los países frente a esta caída de términos de intercambio. ¿Cuál fue su política macroeconómica? ¿Cuál fue la reacción respecto a este shock que sufrieron las economías de América Latina, particularmente las exportadoras de materias primas, que son la gran mayoría? Y lo que muestra eso, este gráfico, en la izquierda la cuenta corriente, en la derecha el balance fiscal, que hubo mucha heterogeneidad. Hay países que usaron, o por lo menos que aprovecharon el periodo de altos precios de materias primas para ahorrar, para hacer un ajuste en sus cuentas externas, para potenciar la inversión. Y otros países que lo hicieron menos, que de alguna forma se gastaron esos recursos. Y de ahí entonces que tengamos, o de ahí que se explique en parte importante la heterogeneidad que hemos visto en los años que vienen. Entonces, como resumen de América Latina, quiero decir que la región ha pasado por momentos difíciles, crecimientos negativos en los últimos 2 años, obviamente muy influenciado por Brasil, pero también por otros países, y que si algo se ve, algún repunte hacia adelante, al menos no se ve un empeoramiento de las condiciones externas hacia adelante. Eso evidentemente nos impone a todos nosotros un desafío adicional, porque con un escenario externo que no se sigue deteriorando, incluso que mejora algo, evidentemente que las presiones o los desafíos son más importantes, de forma de ir nosotros levantando nuestro propio crecimiento. Si a eso le sumamos que vemos los grandes bloques económicos del mundo, Estados Unidos y Europa, también con una situación económica más tranquila, creciendo Estados Unidos de forma relativamente sólida, se espera un segundo semestre más elevado, Europa creciendo en torno al 1,5%, un poco más de su crecimiento potencial, pero con bastante estabilidad, a diferencia de lo que se veía hace un tiempo atrás. Obviamente que sigue habiendo riesgo, pero con mucha más estabilidad. Eso configura un escenario externo más favorable que el que veíamos hace un tiempo atrás. Eso, de nuevo, nos impone desafíos importantes y es una buena noticia. En el escenario local, esto ya lo dijo el subsecretario, pero así que voy a pasar relativamente rápido. Evidentemente nosotros tuvimos una depreciación importante, que no fue solamente nuestra, fue de toda América Latina, y voy más allá que eso, fue básicamente de todo el mundo emergente, y particularmente el mundo emergente exportador de materias primas. Y eso se ve aquí, parte del 2013. Parte del 2013 con el famoso discurso de Bernanke, entonces presidente de la Reserva Federal, donde habla de que se van a empezar a retirar los estímulos monetarios. Se produce una estampida de flujos de capital de países emergentes, sube el tipo de cambio, pero después sube nuevamente el tipo de cambio en 2014, y después sube nuevamente el tipo de cambio en 2015. Básicamente uno puede diferenciar esto y ver 3 olas sucesivas de depreciación cambiaria, que se ha revertido en parte en el último tiempo, o por lo menos se ha estabilizado. En algunos países había una reversión más o menos importante, y ahí están, por ejemplo, Brasil y Colombia, porque la depreciación en esos países fue muy fuerte, llegó en torno a 80% o más. En otros países donde las depreciaciones fueron moderadas también ha habido una cierta reversión primero y una cierta estabilización en los tipos de cambio, y ahí vemos claramente los casos de Perú, de Chile, La inflación
pasó algo similar en todos los países, hubo un aumento de la inflación en prácticamente todos los países. México fue la excepción, por distintas cosas, entre otros por algunas reformas que ellos llevaron a cabo en ciertos sectores que implicaron baja de precios en esos sectores. Pero en general en todos los países hubo un aumento de la inflación producto de este aumento del tipo de cambio, que de nuevo, debido a las condiciones más favorables que estamos teniendo en el último tiempo, a la estabilización en materia cambiaria, primero se estabilizó ese aumento de la inflación y de hecho ha empezado a caer la inflación en Brasil, ha empezado a caer la inflación en Colombia, también en Perú y en Chile en forma bastante significativa. La relación entre inflación y tipo de cambio se ve claramente en este gráfico, donde vemos que durante el periodo de depreciación lo que más subió fue la inflación de bienes. Los bienes son básicamente transables. Los bienes que se consumen son en forma muy significativa bienes transables, bienes que se importan. Luego el aumento del tipo de cambio hizo aumentar sus precios. Y se ve claramente que ese fue el que hizo la diferencia acá. Los servicios, no obstante, igual subieron algo. Hubo algunos efectos de segunda vuelta, de los que ya me voy a referir. ¿Y qué es lo que ha pasado en el último tiempo? Bueno, los distintos indicadores de inflación han ido hacia la baja. ¿Cuál es el que ha ido más hacia la baja? También el de bienes. El de servicios ha caído, pero algo menos. Todavía está por arriba del 4%. La fuerte, obviamente, alza de la inflación llevó en algunos casos a ajustes importantes de política monetaria. Lo más notable del gráfico de la izquierda en este panel es que el país que menos hizo un ajuste de su política monetaria fue Chile. ¿Y por qué fue Chile? Porque básicamente nuestro concepto en materia de política monetaria es el siguiente. Nosotros miramos la política monetaria en base a cuál es la proyección de inflación hacia adelante, no hacia atrás. Y si la inflación está subiendo, porque el tipo de cambio está subiendo, uno tiene la certeza que eso es producto precisamente de la apreciación y por lo tanto tiene un efecto por una sola vez. La inflación va a subir pero luego va a bajar. ¿Qué sentido tendría en un escenario donde el tipo de cambio está subiendo, donde la economía se está contrayendo, por lo menos está desacelerándose, hacer además un ajuste monetario? Ningún sentido y por eso que nosotros mantuvimos nuestras tasas de interés en niveles bajos y por eso que nosotros tuvimos una política monetaria bastante más expansiva que el resto de los países. De hecho, nuestra tasa de interés es significativamente menor que la del resto de los países de América Latina. ¿Por qué pudimos hacer eso? Porque la verdad es que la credibilidad, y esto obviamente puede ser un autoelogio, digamos, al Banco Central, porque la credibilidad del Banco Central es muy alta. ¿Y dónde se ve eso? De hecho, ayer salió un artículo en una de las agencias internacionales sobre el Banco Central con mayor credibilidad en la región. Se ve esto en cuánto son las expectativas de inflación de los agentes económicos a 2 años plazo. ¿Por qué a 2 años plazo? Porque es el horizonte de proyección de la política monetaria. Y vemos que el único país donde la diferencia entre las proyecciones de inflación y la meta de inflación es 0 es en Chile. ¿Qué significa eso? Que los agentes económicos esperan que en 2 años la inflación sea 3%. ¿Por qué 3%? Porque 3% es la meta. Si vemos en todos estos otros casos, hay discrepancias, hay diferencias entre las expectativas de inflación y la meta de inflación. Las expectativas son algo mayores que la meta. Entonces, tuvimos esta fuerte depreciación de la moneda, eso hizo que la inflación subiera, pero la política monetaria se mantuvo expansiva. Más aún, este gráfico muestra la política monetaria durante el 2013 y 2014. ¿Qué es lo que hizo la política monetaria en este escenario de mayor inflación producto de depreciación? Se bajó la tasa de interés. Se bajó, de hecho, de 5 a 3%. Decía, ¿por qué bajó la tasa de interés en un escenario que la inflación está subiendo? Bueno, de nuevo, porque no nos preocupa la inflación del momento, lo que nos preocupa son las proyecciones de inflación. ¿Qué sentido tenía nuevamente hacer una política monetaria más contractiva, a pesar de que la inflación estuviera subiendo, si teníamos una economía que se estaba desacelerando y desacelerando en forma significativa? Y si además sabíamos que el efecto, la inflación iba a ser por una sola vez producto del aumento del tipo de cambio. Y además, y muy importantemente, las expectativas se mantenían ancladas. Si las expectativas no se mantienen ancladas, la cosa inmediatamente cambia. Ese es el test de la blancura, si ustedes quieren. Que las expectativas se mantengan ancladas, que la gente crea que el Banco Central va a lograr su objetivo de inflación en el periodo, en el horizonte de proyección. En el 2015, no obstante, hicimos un pequeño ajuste leve, muy inferior al que hicieron otras economías de América Latina, 50 puntos base la tasa política monetaria, de 3 a 3,5%. ¿Cuál fue la razón de eso? ¿Cuál fue el motivo? Que veíamos que se empezaban a producir efectos de segunda vuelta, y evidentemente esos no son deseables. O sea, el tipo de cambio afectando los precios y afectando nuevamente los precios a través de mecanismos de indexación, salario, etc.
Eso de alguna forma se ve claramente, o sea, la razón de por qué se empezó a producir eso es básicamente porque la depreciación es cierto que tiene un efecto por una sola vez, pero fueron como dije al principio, 3 horas de depreciación. En el fondo fue un periodo muy largo en el cual el tipo de cambio se depreció y se siguió depreciando. Por lo tanto, en la primera ola tiene un efecto de la inflación, la segunda ola un nuevo efecto. Si uno lo ve, la tercera ola un nuevo efecto. Si uno lo ve en un periodo de tiempo un poquito más amplio, va a decir, bueno, hay una sucesión de inflaciones más altas. Todas están relacionadas con un efecto por una sola vez, pero 3 que fueron continuos. Eso se ve claramente en esta lámina, en el lado derecho de esta lámina. Lo que está marcado en esas barras celestes son los periodos en los cuales el tipo de cambio se estuvo depreciando. Y vemos que este último periodo, es lejos el periodo más largo de depreciación, de continua depreciación cambiaria desde los 2000. ¿Okay? Entonces, eso básicamente explica esto. Ya veíamos ahí la relación básicamente entre la inflación y el tipo de cambio, y eso ha tenido un impacto en la visión del Banco Central, también del mercado, sobre el curso de la política monetaria. De hecho, si vemos aquí en este gráfico, a medida que ha pasado el tiempo y a la medida que la inflación se ha ido moderando y convergiendo hacia la meta, de hecho más rápido que lo que nosotros pensábamos en algún momento, también las perspectivas de política monetaria se han ido moderando en el sentido de una política monetaria más expansiva. De hecho, hace un tiempo atrás, un año atrás, se esperaban 3 alzas adicionales en la tasa de política monetaria, o entre 2 y 3, y hoy día no se espera ninguna, y de hecho eso es consistente con el sesgo que mantienen nuestros comunicados de política monetaria. No obstante, dado todo lo anterior, más bien, la tasa de política monetaria real en Chile es por lejos la más baja en América Latina, pero también, si uno mira un grupo de países más amplio, países emergentes y no emergentes, es de las más bajas dentro de eso. Aquí tenemos los países de América Latina, Chile es el más bajo, pero también puse un par de países exportadores de materias primas, Australia, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene tasas algo más altas que las nuestras, Australia tiene tasas algo más bajas que las nuestras. Son 2 países que a todo esto siguen creciendo a tasas no muy distintas a la chilena. Por otra parte, las tasas de largo plazo, a 10 años plazo en Chile, comparado de nuevo con nuestros pares de la región, han sido notablemente, tienen 2 características. Una, muy baja. Si ustedes ven aquí, Chile está lejos por abajo de las tasas, estas son las tasas de 10 años plazo de los papeles del Tesoro de distintos países, lejos por abajo de otros países. La nuestra está en algo por arriba del 4%. Pero no solo eso, sino que además es la más estable de la región. Eso también dice relación con la política macrocambiaria del Banco Central. La variable que se mueve en una política monetaria en metas de inflación como tiene el Banco Central es básicamente el tipo de cambio, la que produce los ajustes, la que da las señales, como decía el ministro, la que da las señales para que los recursos se asignen a aquellos sectores donde hay nuevas oportunidades. Por lo tanto, es cierto, vemos cierta volatilidad en el tipo de cambio, pero la contrapartida de eso es una gran estabilidad en materia de tasas de interés, que es lo que hemos tenido no solamente en las tasas de corto plazo, sino que también en las tasas de largo plazo. Les mencionaba que hubo un aumento muy importante en los premios por riesgo en otros países, pero en el último tiempo estos han bajado considerablemente, y lo mismo ha pasado entonces con los tipos de cambio. De alguna forma, vuelvo a lo que decía al principio, respecto a las condiciones financieras para América Latina y para Chile, dentro de América Latina, han mejorado claramente en el último tiempo. Sin embargo, obviamente que los riesgos persisten. Creo que son algo menores que los que teníamos hace un tiempo atrás. Creo que la situación externa, como lo dije al principio, nos va a ayudar algo más de lo que se pensaba hace un tiempo atrás. Uno de los riesgos, por supuesto, es qué es lo que pasa con la política monetaria en Estados Unidos. Creo que hoy día está bastante descontado que en diciembre va a haber una alza de 25 puntos base. En lo personal, creo que es muy difícil que la política monetaria en Estados Unidos nos dé sorpresas relevantes. Siempre hay un riesgo, y el riesgo básicamente es que de repente hay un salto muy fuerte en la inflación, que no estaba previsto, y que eso se traduzca en que la política monetaria va a ir más rápido, que suban las tasas de largo plazo, y eso se traspasa a los países emergentes. Pero sí algo, cada vez, tanto el mercado como las propias autoridades de la Reserva Federal ven una trayectoria de normalización monetaria bastante más suave. Y eso se ve como ha ido cayendo la perspectiva de normalización monetaria o de aumento en tasa de interés en Estados Unidos, tanto de la Reserva Federal como del mercado. El mercado sigue por abajo de la Reserva Federal. Los dos se han acercado más porque la Reserva Federal ha ido de alguna forma convergiendo las proyecciones que tiene el mercado.
Persisten algunos elementos de riesgo. Una de las dudas que hay es respecto a los costos y beneficios de la política monetaria en países desarrollados, los precios de activos algo por arriba de su fundamento, impacto negativo sobre la rentabilidad de la banca, entre otros. Vivimos un momento histórico, las tasas de interés en el mundo son históricamente bajas, tenemos tasas de interés cero en prácticamente todos los grandes bancos centrales del mundo. Las tasas de largo plazo, tasas de bonos de 10 años, aproximadamente un tercio de los papeles soberanos a 10 años en el mundo están con tasas negativas. Dejemos claro qué significa eso, que si yo compro un papel de 10 años de Alemania o de Japón, a pesar de que Japón está tratando de llegar a cero ya, si yo compro un papel de 10 años de esos países, voy a tener que pagar por tener ese bono. ¿Okay? Eso. Yo lo he dicho muchas veces, ustedes me lo han oído. Yo he sido profesor de política, de teoría monetaria por muchos años. Hasta hace unos años atrás yo le enseñaba a mis alumnos, y todos los profesores de política monetaria le enseñaban a los alumnos, está en los textos, que el límite de la tasa de interés era cero. ¿Y por qué era cero? Porque la tasa de interés no podía ser negativa, porque una tasa de interés negativa hacía para los ahorrantes más conveniente dejar su plata debajo del colchón que poner la plata en el banco. Si me van a quitar plata, digamos, voy a poner 100 y me van a entregar 99, mejor la dejo debajo del colchón. Bueno, hemos tenido que cambiar nuestros paradigmas, porque hoy día las tasas de interés son negativas en partes importantes, partes relevantes del mundo. Y no solamente las tasas cortas, las tasas de política monetaria, sino que también las tasas largas. Y eso es bien notable, ¿cierto? Que una tasa de un papel de 10 años sea negativa. Ahora, eso es debido a las condiciones macroeconómicas, pero tiene sus costos. Y los costos están en materia de estabilidad financiera, precios de activos que suben. La gente, los inversionistas van en busca de retorno, de activos que den más retorno, y los precios de esos activos suben. Tiene problema también para la rentabilidad de la banca, se achican los spreads entre las colocaciones y las captaciones, y por lo tanto la rentabilidad de la banca baja. Uno de los problemas grandes que tiene Europa es precisamente eso, ¿cierto? También en general en el mundo emergente. Entonces, no es gratis esta situación, aunque evidentemente tiene sus razones de ser. Yo diría que hay un escenario también en general adverso para hacer las reformas que hay que hacer en general en el mundo, en particular en la economía avanzada, y esto lleva a la sobredependencia de la política monetaria. Como decía el Arián, la política monetaria es the only game in town, es casi la única política que hay disponible, lo que no es una buena noticia, porque la verdad es que la política monetaria obviamente que tiene sus límites, y las políticas de reforma estructurales o las políticas fiscales, de infraestructura, etcétera, tienen un rol que jugar. China ha estado más tranquilo, tuvo un buen crecimiento durante ese trimestre, pero ciertamente hay riesgo en China, este fuerte crecimiento del crédito, por ejemplo, el hecho que el crecimiento en el último tiempo esté fuertemente liderado por el gasto público, sugiere algunas dudas. Con todo, hoy día la situación se ve bastante más calmada que hace un tiempo atrás. Mejores condiciones financieras, ya les decía, han sido importantes para comprar tiempo, particularmente en América Latina, pero tenemos que tener claro que estamos comprando tiempo, que las condiciones financieras no van a mantenerse así para siempre, va a haber una normalización, será lenta, será gradual, pero va a haber una normalización. Todos los espacios de política son limitados. Respecto a la actividad, muy breve, la actividad ha ido en línea con lo proyectado en el IPOMA, recuerden que tenemos crecimiento proyectado entre 1,5 y 2% para este año, algo más alto para el próximo año. El IMASEC, lo vemos aquí, tiene mucha volatilidad, un mes sube, un mes baja. Lo que está en rojo ahí es el promedio móvil de 3 meses. Y eso es importante tenerlo en claro, porque de repente uno ve como sobrereacciones frente a esto, o a cifras específicas. Salió el IMASEC de julio, 0,5. Gran escándalo, se venía la recesión. Recuerdo un titular por ahí de alguien que decía 75% de probabilidades que haya recesión técnica y todo ese tipo de cosas. Bueno, después salió el de agosto, que fue 2,5%. Bueno, se acaba la probabilidad de recesión. Hay que tener cuidado, son volátiles los IMASEC. Entonces, tratemos de verlos en perspectiva. Ahora, lo importante en materia de actividad, que si ustedes ven aquí las proyecciones, son proyecciones de mercado, de la encuesta de expectativa económica del Banco Central, hacia adelante se han estabilizado. Tuvimos un largo periodo en que las proyecciones solo se revisaban hacia la baja. Se han estabilizado. Quiero ser bien claro y no quiero ser autocomplaciente, se han estabilizado en niveles bajos. Yo esperaría, digamos, lo óptimo sería que esto empezara, que las expectativas empezaran a subir. No eso es el caso, pero al menos se han estabilizado y creo que es una noticia positiva, dado que veníamos de un periodo largo donde las expectativas de crecimiento bajaban. Hemos tenido, y lo dijo el subsecretario, cierta resiliencia en el mercado laboral, y eso es una buena noticia. A ver, tengamos claro, en este periodo ha habido una desaceleración importante que ha durado un tiempo largo.
Sin embargo, no hemos tenido recesión. Las últimas veces que tuvimos aumentos fuertes del desempleo, el 99 y el 2009, fue con una recesión. Este no ha sido el caso. Aún así, hay ciertos signos de debilidad en el mercado laboral. Uno de ellos, por ejemplo, esto que está aquí, que el empleo asalariado, que es el más formal, está creciendo cero, y lo que está compensando es el empleo en cuenta propia, que está creciendo a tasas relativamente elevadas. También, obviamente, preocupa, lo mencionó el presidente de la SOFOPA al principio, que las expectativas tanto de consumidores como de empresas se mantengan en niveles bajos, aunque él también lo mencionó, se ve en la cola ahí un pequeño aumento. No es para sacar todavía ninguna conclusión definitiva, es un dato puntual, pero ojalá que esto marque alguna tendencia. La tasa de desempleo en general se ha mantenido baja, aunque hemos tenido algún crecimiento en el último tiempo, pero en términos históricos sigue siendo una tasa relativamente baja. Eso es importante, hemos mantenido un mercado laboral, de nuevo, ha sido bastante resiliente frente a esta desaceleración. Eso también de alguna forma explica por qué la desaceleración de los salarios y la inflación no transable ha sido bastante más lenta. De hecho, en el caso de los servicios y no transables se mantiene por arriba del 4%. Termino con algunos comentarios finales. La inflación ha descendido, aproximándose a la meta de inflación. Como ha sido la tónica, su reciente evolución sigue muy ligada a los movimientos cambiarios. El panorama para la actividad y la demanda no muestra mayores cambios respecto a lo que nosotros presentamos en nuestro informe de política monetaria de septiembre. El escenario externo sigue presentando riesgo, más allá de que su evolución reciente ha sido más favorable que lo esperado. Creo que tenemos una buena noticia ahí, un escenario externo que se ve algo más positivo. El supuesto de trabajo respecto a la política monetaria es que la tasa de política monetaria se mantendrá en su nivel actual durante el horizonte de proyección. Pero como siempre, y es importante esto mencionarlo claro, esto no es un compromiso, esto es simplemente un supuesto de trabajo para hacer nuestros modelos. La tasa de política monetaria, la política monetaria es contingente a cómo noticias afectan las proyecciones de inflación en el horizonte de proyección, cómo las noticias que vamos recibiendo van afectando no tanto nuestra inflación actual, sino que nuestras proyecciones de inflación, por todo lo que les mencioné antes, en un horizonte de proyección que es de 2 años plazo. La política monetaria no debe reaccionar con fuerza a cambios en los precios que son por una sola vez. Ya lo vimos, nosotros no reaccionamos frente a la depreciación cambiaria que impulsó una inflación más alta por un tiempo. De la misma forma y simétricamente tampoco debiéramos reaccionar si la inflación baja producto que el tipo de cambio se estabiliza o se aprecia. A menos que, al igual que en el caso pasado, tengamos efectos de segunda vuelta, que no se pueden, obviamente, descartar. En ese sentido, es importante también recalcar, por otra parte, que la política monetaria también debe ser flexible si las condiciones cambian. Evidentemente, si las condiciones cambian, nosotros también alteraremos el rumbo proyectado de la política monetaria, y eso lo tenemos que ir viendo a la medida que vayamos recibiendo nueva información. Por ello, el Consejo reafirma su compromiso de conducir la política monetaria con flexibilidad, de manera que la inflación proyectada se ubique en 3% en el horizonte de proyección. Muchas gracias.